Muy buenas tardes. Damos la bienvenida al doctor Francisco Javier Velázquez López, secretario general del CLAD. También damos la bienvenida a la doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública. Y también damos la bienvenida al maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Secretaría de la Función Pública, les damos la más cordial de las bienvenidas a la firma del convenio de colaboración entre esta Secretaría con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Hoy nos acompañan y tenemos el honor de encabezar en este encuentro la Secretaria de la Función Pública, doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros. De igual forma, agradecemos la presencia del secretario general del CLAD, el doctor Francisco Javier Velázquez López. De igual forma, tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A continuación, cedo la palabra al doctor Francisco Javier Velázquez López, secretario general del CLAD. Por favor. Muy buenas tardes, excelentísima secretaria de Estado, excelentísimo señor subsecretario, amigos todos, funcionarios todos del Gobierno de México y personas interesadas en este tipo de materia. La verdad es que estoy un poco nervioso, secretaria, porque llevamos año y medio sin poder dirigirnos a un auditorio tan numeroso. Lo normal es dirigirse uno a 2, 4, 6, 8, ya más de 8, es casi delito. En todo caso, quiero agradecer sinceramente a doña Irma Heréndira Sandoval la organización de este acto y la firma del convenio. Creo que, de alguna manera, México está demostrando la realización de múltiples actividades en materia, sobre todo, en materia de función pública y de transparencia, de la lucha anticorrupción, que son un ejemplo para la inmensa mayoría de los países del área latinoamericana, en la que el CLAD, como todos ustedes saben, son 23 países. Y, por cierto, algo que muchos de ustedes no saben, el fundador del CLAD fue México. México fue el fundador del CLAD y el primero de los firmantes, juntamente con Venezuela y algún otro país que creo que fue Perú en este momento, me acuerdo. Luego se han ido incorporando todos los demás y se ha conservado desde el principio algo que también se viene realizando en México y que viene obteniendo importantes éxitos. Es aquello que se refiere esencialmente al fortalecimiento de la administración pública. El CLAD no es más que una reunión de países que entienden que la administración pública tiene que ser potente, que tiene que ser poderosa para servir adecuadamente al poder político, porque si no, obviamente los países no se desarrollan y los países no consiguen el nivel adecuado para obtener la confianza de sus ciudadanos. Los estados tienen que ser fuertes. Y alguien diría, ¿y por qué? Pues fíjense que lo estamos viendo. Si tenemos número suficiente de hospitales, si tenemos número suficiente de médicos, si tenemos número suficiente de fuerzas y cuerpos de seguridad, de bomberos y de personas que asisten para combatir esta pandemia, lo hacemos mejor que si no lo tenemos.
Y los países más débiles, con unas instituciones más pequeñas y más frágiles, lo están pasando peor que los que tienen una resistencia mayor y una función pública más profesional. A esto se dedica el CLAD, no a formar a los médicos, pero sí a favorecer que cada uno de los países tenga adecuadamente la potencia más importante y más necesaria para llevar a cabo sus finalidades. Un último recuerdo. Todos hemos vivido toda aquella época donde se decía que el gobierno era malo, que el gobierno tenía que ser débil, que el gobierno gastaba demasiado, que el gobierno, en definitiva, cuanto menos gastáramos, cuanto menos funcionarios hubiera, mucho mejor, que traslademos la potencia al ámbito de carácter privado. Afortunadamente, las cosas se han tornado distintas y en este momento, no solo Stiglitz, que hace muchos años que preconiza este tema, sino que ahora resulta que ya los neoliberales no están de moda, ahora vuelve a estar de moda Keynes, que en definitiva lo único que hizo fue esencialmente eso, intentar favorecer al Estado, intentar potenciarlo, porque es una garantía del funcionamiento eficaz de los servicios públicos y, en consecuencia, un modelo, un camino que permite, de alguna manera, dentro de lo que cabe, hacer más felices a los ciudadanos. O tenemos hospitales o no los tenemos, o tenemos una fortaleza del poder público o no lo tenemos. Y es el momento de que en el futuro seamos todos más potentes en las administraciones públicas y nuestros funcionarios, nuestros empleados públicos estén mejor capacitados y preparados. Este es mi mensaje y a eso se dirige nuestro convenio, el convenio marco que estamos firmando ahora con la Secretaria de Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su palabra, doctor Velázquez. A continuación, escucharemos las palabras del maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, querida amiga doctora Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública del Gobierno de México, excelentísimo señor Francisco Javier Velázquez López, secretario general del CLAD, señoras y señores, invitados todos, funcionarios públicos, medios de comunicación, amigos todos. Agradezco en nombre del secretario de Relaciones Exteriores esta invitación para ser parte de este importante acto que sin duda fortalece nuestra relación con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, organismo que, como ya lo dijo el doctor Velázquez, impulsó México desde sus orígenes. Estoy convencido de que el motivo por el que nos hemos reunido este día contribuye a enriquecer la gestión que se ha trazado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de administración pública. La lamentable situación que enfrentamos por la pandemia ha resaltado la importancia del papel de los estados y sus administraciones públicas para reaccionar de manera eficaz, justa, equitativa y oportuna, al tiempo que resalta la necesidad de una transformación hacia sociedades más equitativas y sostenibles, que no dejen absolutamente a nadie atrás. Para México, la ciencia, la tecnología y la innovación demandan mayor atención, pues constituyen acciones prioritarias para resolver los problemas y los desafíos que enfrentamos. Por ello, consideramos necesario materializar una política pública que propicie el desarrollo de la ciencia y la innovación abiertas, una investigación impulsada por y para la sociedad.
Acciones como la firma del presente convenio permitirán una mayor participación de México en los programas y proyectos del CLAD y de este organismo en iniciativas nacionales como procesos y gestión transparente de los recursos a cargo de las administraciones públicas, profesionalización y capacitación del servicio público y de los servicios profesionales de carrera, combate a la corrupción y a la impunidad, democratización de las tecnologías y fiscalización, entre otras. La política anticorrupción emprendida por el Gobierno de México ha logrado una importante recuperación de la confianza ciudadana. Se han registrado resultados positivos en la Secretaría de la Función Pública, como son los programas en materia de estrategias anticorrupción incluyentes y con perspectiva de género, el impulso de una legislación para proteger a denunciantes de la corrupción y la promoción ética como eje fundamental en el servicio público. Estamos llamados a unir esfuerzos para afrontar todo lo que frene el desarrollo de nuestras sociedades. Ya lo hemos dicho, la corrupción es un cáncer que afecta a la región y le arrebata las oportunidades de un desarrollo equitativo, generando pobreza, erosión de la democracia y desconfianza hacia las instituciones. En este contexto, reitero que el sector público resulta estratégico para lograr este desarrollo económico, social y cultural que impulse acciones en favor del interés general de nuestras sociedades. Deseamos que este convenio contribuya a la realización de actividades conjuntas que permitan contar con mayores herramientas para fortalecer la administración pública y enriquecer la gestión que tan empeñosamente realiza nuestra querida amiga, la secretaria Irma Heréndira Sandoval, a quien reiteramos nuestro compromiso de coadyuvar permanentemente en sus funciones, metas y tareas. Enhorabuena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus palabras, subsecretario. Para terminar con las intervenciones, a continuación escucharemos a la titular de la Secretaría de la Función Pública, doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy, haber acudido a esta convocatoria tan importante que para nosotros nos llena de orgullo por la visita del distinguido doctor Francisco Velázquez, desde luego con la compañía y el apadrinamiento del subsecretario Maximiliano Reyes, también aquí presente, y quiero aprovechar para saludar a este distinguido público que nos acompaña esta tarde, en especial darle un saludo muy cordial a la doctora Carola, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me confirmaron que estaba aquí presente, por favor. Un aplauso, por favor, para la directora. Es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, y desde luego agradezco la presencia del doctor Ansúrez, también el director del Instituto Nacional de Administración Pública de nuestro país, también por aquí presente. Un aplauso para él. Muchas gracias. En efecto, es un momento histórico. Nos daba nervios a veces las pantallas, salir en televisión, estar en pantallas, y ahora lo que nos da nervios es precisamente estar en esta presencia con las personas. Pero más que nervios, más bien es un desafío. A mí en lo personal me llena de gusto y de orgullo estar acompañada por todas y todos ustedes. Es un público de luchadores contra la corrupción, es un público que representa lo mejor de México en términos de la resiliencia, de la valentía, de la entrega a la lucha contra la impunidad, y les agradezco absolutamente a todas y todos, señores contralores, contraloras, comisarias, comisarios,
titulares de unidad de esta dependencia que representa precisamente el alma del gobierno, el alma de la función pública. Muchas gracias a todos. Un aplauso para todos ustedes. Doctor Francisco Javier Velázquez, secretario general del CLAD. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este Museo de Antropología. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro país. Para mí es un honor que después de un año tan complicado como fue el fatídico 2020, podamos retomar poco a poco las actividades y continuar con los proyectos de colaboración que desde hace años hemos estado construyendo. Porque si bien es cierto que la región enfrenta grandes desafíos, también lo es que solo un servicio público profesional y sobre todo honesto será capaz de superarlos. Después de años de simulación, en donde en México se generó una burocracia dorada que fue de las más sobrepagadas a nivel internacional, de hecho tenemos cifras que de acuerdo con la OCDE documentan que la élite de los funcionarios mexicanos era la más pagada, la mejor pagada de toda América Latina, tan solo después de Colombia. Por ello, como todo el mundo sabe, desde el primer día que llegamos a este gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos estado trabajando sin descanso para transformarlo y para ponerlo al servicio de las y los mexicanos. El gobierno ya no puede entenderse como una organización, como una cuestión encerrada en sí misma, que solo administra recursos financieros o materiales, que necesita gerentes bien pagados. El gobierno que hemos estado construyendo desde los primeros días de nuestra llegada ha sido un gobierno para la gente y por la gente, que incluye a toda la ciudadanía en la toma de decisiones y sobre todo que sigue sumando a las personas, a las causas que nos unen, porque los desafíos nos afectan por igual a todos. Para nadie es un secreto que durante el llamado neoliberalismo existió un esfuerzo permanente y sistemático por debilitar al Estado, como lo acaba de referir nuestro invitado. Y este debilitamiento del Estado se daba a costa ni siquiera del mercado, ni siquiera era una competencia entre Estado y mercado, sino sobre todo era una tendencia que subordinaba al Estado y al mercado a los peores intereses financieros y a los poderes fácticos. Por ello, no sorprende que la ciudadanía nos siga enseñando y que la ciudadanía evolucione y se desarrolle muy rápido, incluso cada vez más rápido que muchos de sus representados y de sus gobiernos. La ciudadanía sigue tomando conciencia de que entre el Estado y el mercado lo más importante es precisamente la sociedad y el interés público. Y en la pandemia eso ha quedado también de relieve. Eso exige necesariamente apostar por la profesionalización como un medio para tener un gobierno eficaz, eficiente y sobre todo humanitario que cumpla con todas sus responsabilidades. La profesionalización en el servicio público de la Cuarta Transformación representa la reivindicación de lo público en el sector gubernamental y público y de la ética y la integridad para el sector privado. El gobierno de la gente y para la gente, conformado por quienes se sienten y demuestran su compromiso con nuestro país, además tiene todo para entregarse y para demostrar sus capacidades para esta transformación. En nuestro gobierno hemos estado trabajando para garantizar 3 principios en el servicio público y en el relanzamiento de nuestra profesionalización. Estos son la austeridad republicana, la prevalencia del mérito y la profesionalización con una perspectiva especial en el género y la inclusión democrática también sin distingo de ningún signo en el servicio público.
Actualmente, la Administración Pública Federal está compuesta por 1.585.994 personas servidoras públicas, de las cuales más de 21.000 son parte del sistema profesional de carrera. Como parte de nuestro compromiso con la profesionalización en esta Administración Pública Federal, hemos capacitado a más del 75% de los servidores públicos del Servicio Profesional de Carrera. Y a partir de mayo de 2020, es decir, en el momento de más desafío de la pandemia, lanzamos el Sistema de Capacitación Virtual para los Servidores Públicos, el SICA-VIP, como una plataforma de nuevo signo, de avanzada, que promueve la política de profesionalización a distancia. A través de ella hemos puesto a disposición de los servidores públicos una gran serie de cursos que les apoyan precisamente en ese propósito de fortalecer la sociedad, sobre todo, que les ofrecen conocimientos y capacidades sobre temáticas totalmente vinculadas a la imaginación sociológica y de la sociedad. Los cursos, por ejemplo, que más se imparten son los que tienen que ver con conflictos de intereses en el servicio público, que determina qué es un conflicto de interés y cómo debe estar siempre la prevalencia del interés público por sobre cualquier otro interés privado, por más legítimo que este interés privado sea. También hemos impartido un gran número de cursos sobre la nueva ética y la integridad en el servicio público, y también nos hemos vuelto expertos en este sistema del SICA-VIP en cursos que ofrecemos sobre la Ley Federal de Austeridad Republicana, que es una suerte de ley de leyes que condensa disciplinas de conflicto de interés, disciplinas de administración de recursos financieros y sobre todo también disciplinas de la nueva ética pública que se tienen que observar y respetar en este nuevo gobierno. En tan solo 11 meses, la Secretaría de la Función Pública ofertó decenas de cursos desde los cuales los servidores públicos pueden acceder a estos contenidos desde su hogar, y estamos por abrir una decena más de cursos en este año que estamos viviendo. Adicionalmente, hemos lanzado cursos con otras dependencias en coordinación con la Secretaría de Economía o incluso con dependencias con autonomía, pero que tienen que ver mucho con estas temáticas, como son, por ejemplo, las fiscalías especializadas en delitos electorales, especialmente en este momento que estamos viviendo como mexicanos. Hemos ofrecido también un diplomado para los órganos internos de control. Muchos de ustedes aquí presentes son estudiantes destacados de estos diplomados, y cursos muy especializados, repito, en esta temática del conflicto de interés, de la ética y la integridad, y las temáticas vinculadas a la perspectiva de género y el combate a la impunidad. Con esquemas de capacitación anteriores no se había logrado esta diversidad temática y sobre todo de participación de los funcionarios públicos con verdadera convicción. Además, todo lo que estamos ofreciendo nos ha salido muy económico en términos también de los costos. Anteriormente, el gran rango que estamos cubriendo, tanto en términos de la cobertura como en términos de las temáticas, nos hubieran costado miles de millones de pesos, pero ahora estos ahorros que nosotros contabilizamos en más de 1.300 millones de pesos que hemos estado generando, se van directamente al destino de programas estratégicos que están alimentando los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. En materia de competencias profesionales, que eso veníamos platicando con el doctor antes de este evento, hemos construido una nueva estrategia y al año, en promedio, hemos certificado ya 6,000 funcionarios en 150 capacidades profesionales específicas
y de alto expertise en diferentes temáticas. Un ejemplo muy exitoso que quiero compartir con todos ustedes es nuestra certificación de auditores especializados en obra pública, que de hecho estamos muy orgullosos de lanzar en estas próximas horas. Y con la misma importancia con la que estamos construyendo este servicio público de nuevo signo profesional, también estamos poniendo cimientos para un servicio público verdaderamente incluyente. Una parte fundamental del servicio profesional de carrera es hacer honor a su apellido, es decir, a darle una perspectiva de género al servicio profesional de carrera. Es imposible, como todos sabemos, construir ese gobierno honesto, eficaz, eficiente y sobre todo con la nueva ética pública si no incluimos la perspectiva de género y a las mujeres. Por eso diseñamos y pusimos en acción un modelo de atención de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual y hemos tenido resultados muy, muy favorables. Como parte también de las políticas de cero tolerancia a estas misóginas conductas, ningún caso que ha existido ha quedado sin atenderse y estamos caminando precisamente para que ya no prive la impunidad en estas materias. Por ello, del 1 al 7 de diciembre de 2020, realizamos también una jornada con los órganos internos de control, quienes expusieron casos de éxito y buenas prácticas para la mejora de la atención de las denuncias de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual dentro de la Administración Pública Federal. Asimismo, cada año hemos ido capacitando a los cientos de órganos internos de control con que cuenta la Secretaría de la Función Pública en los temas de inducción al género y en la actualización del protocolo de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual y acoso sexual. En esta misma línea, diseñamos e implementamos el primer concurso de ingreso a la Administración Pública Federal exclusivo para mujeres y desde ahí ofertamos casi 2,000 puestos de trabajo, 15% más que la meta inicial que nos habíamos propuesto para el primer año de este gobierno. En este año que transcurre, en el 2021, ya hemos lanzado la segunda convocatoria de concursos de ingreso a la administración pública con esta misma perspectiva de género, es decir, discriminando positivamente a favor de las mujeres. Y en esta segunda edición ya se han incorporado 724 o ya se han llenado 724 nuevas vacantes exclusivamente para y por mujeres. Gracias a este tipo de políticas que impulsan la inclusión de las mujeres en puestos directivos del servicio profesional de carrera, es que hemos logrado reducir la brecha de género de 72% de direcciones generales ocupadas por varones y 28% por mujeres, que era la cifra para 2020, a llegar a alcanzar en 2021 un 65% por hombres y un 34% por mujeres, lo que representa un avance muy importante en el camino hacia la paridad. No vamos a quitar el dedo del renglón, nos sentimos muy orgullosos de estos resultados y de muchas otras acciones y de programas que siguen impulsándose desde la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, también tenemos claro de que esto es un proceso, de que estamos apenas caminando, de que si bien tenemos resultados muy específicos y claros que se pueden medir y que han sido evaluados por la sociedad y se volverán a medir y evaluar por la sociedad, necesitamos seguir trabajando. Precisamente por ello es que este convenio para nosotros es de gran relevancia. Tenemos mucho gusto en que el mismo doctor Velázquez esté hoy aquí presente para firmar este convenio y realizar más acciones, más actividades que aumenten la participación de México en los programas y proyectos del CLAD
y que en reciprocidad también sean participemos nosotros, los contralores, los representantes de la función pública, en los programas y proyectos que el CLAD nos ofrece. México ha definido una clara política de profesionalización y tenemos una gran cantidad de actividades específicas en nuestras estructuras que van a alimentar y mejorar nuestros procesos y sobre todo arrojar una gestión más transparente de los recursos nuestros, que no son nada más financieros, sino de mayor valía, son recursos humanos. Celebramos por ello que hoy, a casi ya medio siglo, casi 50 años de nacimiento del CLAD, y que como bien recuerda el doctor Velázquez, somos fundadores, México junto con los países hermanos Perú y Venezuela, hayan decidido promover la creación de este Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, porque a través de este instrumento, es decir, del convenio que hoy vamos a asignar, y por supuesto gracias a la voluntad del gobierno federal, en este caso también hoy aquí representado por el subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, a quien le agradezco mucho su presencia, y desde luego con la voluntad de la Secretaría de la Función Pública, podremos materializar nuevos proyectos, más ofertas educativas de igual calidad que hemos estado auspiciando desde el primer día para todas y todos los servidores públicos y públicas, y así vamos a coadyuvar y poner nuestro granito de arena en su formación. Colegas de la Secretaría de la Función Pública, transformar nuestro país exige necesariamente transformar la administración pública. Tenemos la oportunidad de sentar las bases de un sistema profesional de carrera y sobre todo una nueva administración pública diferente que sea ejemplo internacional. Ya lo es, de hecho, porque tenemos todo para conseguirlo. Somos un servicio público ético, honesto, transparente y probo. Y lo conseguiremos porque, repito, ustedes son el ejemplo más claro de que tenemos talento, tenemos valentía y tenemos convicción por hacer que ellos, el talento, la valentía y la entrega a México sean los únicos referentes de la evaluación para la profesionalización. Hoy refrendamos nuestro compromiso por seguir siendo parte de la historia del Consejo Latinoamericano para la Administración y el Desarrollo y de construir el servicio público que nos merecemos las y los mexicanos, las y los latinoamericanos. Enhorabuena, muchas gracias por estar aquí. Agradecemos las palabras de la secretaria Sandoval Ballesteros y a continuación procederemos a la firma del convenio entre la Secretaría de la Función Pública y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Por favor. Adelante. Agradecemos a nuestro presidium por su participación en esta actividad. Agradecemos a toda su presencia. Haremos una pausa en estos momentos para continuar al segundo momento de esta actividad. Muchísimas gracias.
Ahora los invitamos a continuar con nosotros e invitamos a los participantes del webinario Ejes para Innovar en la Administración Pública, que será a cargo del doctor Francisco Javier López y contará con la participación de la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por favor. A continuación, daremos inicio a la ponencia Ejes para Innovar en la Administración Pública, a cargo del doctor Francisco Javier Velázquez López, secretario general del CLAD, y que contará con la participación de la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como de la doctora Sofía Salgado Remigio, titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos para la Administración Pública Federal. Sin más, cedo la palabra a la doctora Sofía Salgado. Muchas gracias. Muchas gracias a Raimundo, le agradecemos muchísimo, pero sobre todo les agradecemos a ustedes su presencia, su estancia, su acompañamiento siempre, los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública y todo el personal que nos acompaña, los directivos y todos los invitados especiales. La verdad es que es muy gratificante estar con quien hoy nos acompaña. Virtualmente, por supuesto, saludando a todos los que se encuentran presentes de manera virtual desde México y todos los países de Latinoamérica. Les damos un gran y cordial saludo de parte de la Secretaría de la Función Pública y, por supuesto, de nuestra secretaria, la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. En este espacio que abrimos hoy en esta Secretaría como un tema de cooperación, de pluralidad y, por supuesto, de conocimiento, agradecemos y presento a nuestro panel prestigioso. Nos acompaña el doctor Francisco Javier Velázquez López, que es el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, quien será nuestro principal ponente. El doctor Javier Velázquez López es secretario general del Consejo Latinoamericano para el Desarrollo, es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, cursó el doctorado y, por supuesto, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y también ha formado parte del programa de alta dirección del Instituto Nacional de Administración Pública. Dentro de su trayectoria profesional podemos encontrar que él ha sido parte de secretarías de Estado para la Administración Pública como director de gabinete, ha sido también secretario general del Consejo Superior de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas. Asimismo, entre otras grandes actividades, pues él se ha dedicado principalmente a la función pública, ha sido delegado del gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales y de peaje. Entre otras cosas, por supuesto, ha sido secretario general para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, ha sido director general de Protección Civil y Emergencias, secretario, por supuesto, general de este centro latinoamericano desde 2017 y, por supuesto, hoy que nos acompaña con un gran agrado, pues yo lo presento y sin más preámbulos le cedo la palabra. Doctor, adelante, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Este es un movimiento que igual se nos queda, ¿no? Como antes nos quitábamos el sombrero, ahora nos quitamos la mascarilla. Bueno, buenas tardes de nuevo, muchas gracias, directora, muchas gracias, directora de la Facultad de Ciencias Políticas. Y voy a hablarles a ustedes de los ejes para innovar en la administración pública. Buena parte de lo que yo voy a señalar ha sido ya tratado por las personas que han hablado con anterioridad, tanto el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores como por parte de la secretaria de Estado Irma Heréndira Sandoval. Pero en todo caso voy a tratar de darle un marco de referencia más iberoamericano. Como ustedes saben, el CLAD en este momento pertenecen 23 países, se fundó en el año 72, como se les ha recordado, pero en este momento son 23 los países. Fíjense, de 3 a 23. Son todos los de habla española y portuguesa de América, más los 3 de la península ibérica, Portugal, España y Andorra, más en los últimos tiempos hay un país africano que también se ha adherido, que es Angola. Dentro de poco, como se adhieran todos los de lengua portuguesa en África, pues vamos a tener unos cuantos más. Bien,
¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar, si consigo, eso es, de varias cuestiones, pero esencialmente de estas que aparecen en la pantalla. Primero, de innovación; segundo, de transformación digital; de modificaciones legales; de problemas éticos; de profesionalización y de empleo en las administraciones públicas. Como ven ustedes, en buena parte ya hemos tratado algunas de estas cuestiones con anterioridad en estos breves momentos en que hemos tenido el placer de escuchar a nuestros intervinientes anteriores. La Administración tiene que innovarse. Tanto es así que, por ejemplo, en el ámbito del CLAD, llevamos ya bastante tiempo trabajando en este tipo de cuestiones. Y lo último que hemos hecho se refiere precisamente a que hemos aprobado la Carta de Innovación de la Gestión Pública en la reunión que tuvimos en Andorra y que posteriormente ha sido sacralizada y aprobada por la Cumbre Iberoamericana. La Carta de Innovación en la Gestión Pública ha sido preparada por uno de los miembros del Consejo Científico del CLAD y ha sido revisada de forma exhaustiva por todos los países, entre otros México, de manera tal que ha sido aprobada por unanimidad. Les voy a hablar en general de las cuestiones que contiene la Carta, pero en todo caso, si no, ustedes pueden comprobarla y pueden consultarla en la página del CLAD, clad.org. La finalidad esencial de la Carta no es otra que prepararse para la cuarta revolución industrial, que según algunos está aquí ya. Y probablemente una de las consecuencias, entre comillas, positivas de esta pandemia es precisamente esa, es decir, que nos hemos metido de hoz y coz, nos hemos metido en la cuarta revolución industrial. El elemento que más visualizamos es el elemento teletrabajo o conferencias virtuales, pero hay muchos más que se van a ir imponiendo y que en las administraciones públicas tenemos dos posibilidades. Primera posibilidad es dejarnos querer y que se nos venga encima la cuarta revolución industrial. Segunda posibilidad, que es lo que planteamos en la Carta de Innovación, es que vayamos por delante, que pensemos, que hagamos un pensamiento estratégico, que trabajemos lo que llamamos la disrupción y que en definitiva llevemos la delantera, porque podemos hacerlo, porque tenemos talento y como ha señalado la secretaria de Estado Irma Eréndira, también tenemos capacitación, también tenemos formación, sobre todo tenemos voluntad de cambio en muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la función pública. ¿Qué elementos son para nosotros importantes? Aquí relato algunos, pero a ustedes se les ocurrirían muchísimos más. Primero, la robotización, que ya es una realidad, como ustedes todos conocen y que todavía los periódicos destacan, donde los robots hacen determinadas actividades, incluso actividades inteligentes. Pero esto se va a ir imponiendo. Segundo, toda esta plasmación de algoritmos en la solución de los problemas. Los algoritmos están aquí, los algoritmos se extienden y los algoritmos van a facilitar la vida y sobre todo los procedimientos en el ámbito de la administración pública, pero cuidado, hay que controlarlos. Si no, los algoritmos no pueden dar resultados no queridos. Los algoritmos no son más que un conjunto de fórmulas matemáticas que resuelven en una dirección determinada según los hayamos construido. Y podemos construirlo, por ejemplo, para decir que las personas que tienen sobrepeso, pues no se les concede, o que las personas que son muy altas, pues tampoco, o que las personas que son de una determinada etnia, raza o religión, pues tampoco. Y ese va a ser uno de los grandes trabajos de las administraciones públicas en el futuro. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones que ahora resolvemos, todos los procedimientos automatizables y digitalizables van a ser resueltos por algoritmos. Primero, modestamente, primero con cierto miedo y transcurridos unos años de forma absoluta prácticamente. Pero tenemos que vigilarlos
tenemos que revisarlos, tenemos que ver cuáles son los resultados. Y ahí muy probablemente el funcionario, y especialmente el funcionario suficientemente capacitado, no es transmisible, es decir, no es sustituible. La digitalización de expedientes es algo que viene encima, que empieza ya y que además, como veremos más adelante, incluso nos puede facilitar la lucha contra la corrupción, de la que hablaba la secretaria de Estado. Es muy difícil introducir elementos nepotistas, patrimonialistas o de beneficiar a determinados colectivos cuando los procedimientos los tenemos digitalizados. Cuando estos están digitalizados, se resuelven absolutamente de forma justa y honesta y además en tiempo rápido. Y finalmente hay otro elemento que tiene que ver con la realidad y que ustedes seguramente lo han sufrido o se han beneficiado, según como quieran llamarlo, del teletrabajo en el último año, ¿no? El último año que hemos padecido, que estamos padeciendo esta pandemia. El teletrabajo probablemente sea una forma de trabajar que por lo menos temporalmente algunos funcionarios hagan, pero el teletrabajo también tiene otra serie de dificultades. Uno, el teletrabajo no es un derecho de los trabajadores, en el sentido de decir, bueno, como las vacaciones, ahora tengo 2 días de teletrabajo. No es exactamente así, sino se trata de responder a nuestras obligaciones desde casa y además, en ese sentido, pues hay que también exigir a las administraciones públicas inversiones para que no caigan o no recaigan estas en base al peculio, en base al salario de los trabajadores, sino que sean realizadas por las administraciones públicas. Y otros problemas de los que hablaremos un poquito más tarde. Otro de los aspectos que nos interesa poner de manifiesto es, de alguna manera, preguntarnos qué es una administración innovadora. Toda nuestra conferencia va hacia este planteamiento. Primero, es una administración que cuenta con funcionarios profesionales permanentes, y motivados y preparados. Por eso, de ahí la capacitación y por eso, como señalaba también la secretaria de Estado, convenientemente pagados, retribuidos, ¿no? En definitiva, no se trata de tener una serie de personas que no sean adecuadamente pagados, sino todo lo contrario. Que utiliza, sí, es una definición que ustedes pueden comprobar, que utiliza las tecnologías de la información continuamente. No porque tienen una laptop, una computadora, como quieran ustedes llamarle, o un ordenador, sino porque los utiliza continuamente. Este tipo de tecnología y otras más que se han inventado y que se van a inventar con certeza. Que participa con los ciudadanos y con las empresas. La inteligencia no solo reside en la administración pública, reside también fuera de ella, reside en las universidades, reside en las empresas, reside en los ciudadanos a los que hay que darle posibilidades de actuación y de participación. Que planifica y ejecuta las políticas públicas. Alguien dice, bueno, esto es obvio. Bueno, no es tan obvia la ejecución. No todo se termina. Lo que sí se terminan son los periodos presidenciales, pero no todo se termina. Y el ciudadano quiere que se terminen. Cuando una obra pública empieza, quiere que se termine. Y, por tanto, es obligación de una administración innovadora planificar y ejecutar y terminarlo, sea en un periodo, en 2 periodos o en 3 periodos presidenciales. Se apropia de la creatividad ciudadana de inmediato. No se trata de poner en duda las innovaciones, sino todo lo contrario. En el momento en que hay cualquier tipo de innovación, pensar sobre ella, trabajar sobre ella y intentar de alguna forma ponerla en marcha, aplicarla. Practica la gobernanza democrática, es decir, todas aquellas cuestiones que se han referido aquí con anterioridad, la ética, la rendición de cuentas,
la transparencia. Y volvemos al teletrabajo, o llamado también trabajo remoto generalizado. Tiene elementos positivos, lo hemos señalado con anterioridad. Incluso permite que en su momento la evaluación sea realizada mucho más claramente, porque en definitiva el producto tiene que salir y el producto tiene que controlarse desde otro nivel. Pero cuidado que también tiene problemas, ¿eh? El primer problema es un problema económico que muchas veces la carga tecnológica recae sobre el propio funcionario. El segundo problema es que con frecuencia, cuidado que puede ser un elemento de nuevo de retraso en la incorporación de la mujer al mundo laboral. Cuidado con esto, porque muchas veces las obligaciones familiares, lamentablemente, hay un autor español que será uno de los conferencistas en el Congreso del próximo Congreso de noviembre en Bogotá, que dice que la mujer no estará al mismo nivel del hombre en el ámbito profesional hasta que el hombre sea el que limpie, el que friegue el piso. No sé si me han entendido bien. Normalmente los hombres cuando ayudamos en casa nunca fregamos el piso. Hay que hacer la mitad, por lo menos. Y entonces, como no hacemos la mitad y como la mujer se queda en casa, a ver si resulta que le estamos dando unos trabajos adicionales. Por tanto, atención a este tipo de cuestiones que, en todo caso, pueden ser también un elemento distinto. Segundo aspecto, o otro aspecto, las inversiones tecnológicas. No se trata solo de, como decía antes, tener un laptop. Se trata de invertir y invertir de forma sistemática. Y fíjense que para estar al día, nosotros como ciudadanos lo vemos. Resulta que tenemos que cambiar el celular cada cierto tiempo. Pues fíjense ustedes en lo que se refiere a las aplicaciones, fíjense ustedes en lo que se refiere a los servidores o a la posibilidad de tener bases de datos y gestionar adecuadamente el conocimiento. Por tanto, no se trata de una inversión en el primer año de la legislatura correspondiente o del ámbito presidencial, sino de forma sistemática. Tenemos que hacerla y tenemos que capacitar también a las personas para que sepan utilizar estas aplicaciones y las utilicen en beneficio de los ciudadanos. Otro aspecto es la generalización de las actividades virtuales. Fíjense, esto es positivo de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero la generalización de las actividades virtuales, junto a los aspectos positivos, puede generar también algunos aspectos no demasiado humanos, la falta de relación. Por ejemplo, para el trabajo en equipo puede ser complicado. Para el debate adecuado de las soluciones más exigentes o más necesarias en un determinado momento pueden ser también no demasiado positivos. Por tanto, como mínimo, habría que en el futuro compaginar, compensar determinadas actividades virtuales con actividades de carácter presencial. Yo no soy demasiado partidario y creo que no es realista cuando decimos que en el futuro, en las oficinas, como vamos a ver a continuación, no va a haber resultados sin presencia física en las oficinas. Bueno, ahora lo hemos tenido que hacer obligatoriamente, pero no queda duda o no quepa duda de que en el futuro progresivamente vamos a tener que ir incorporándonos y prácticamente nos incorporaremos todos, vamos, si esta pandemia termina alguna vez, obviamente, ¿no? Porque tampoco soy un profeta que sea capaz de anunciarles a ustedes que mañana ya se pueden quitar el barbijo o mascarilla. Los resultados sin la presencia física en las oficinas pueden haber sido positivos, dependiendo del tipo de trabajo que tiene cada uno. Pero en otros tipos de trabajo la verdad es que han sido muy escasos. ¿Por qué? Porque las propias administraciones públicas no estaban lo suficientemente preparadas como para trabajar precisamente desde el punto de vista virtual, como era lógico.
y hemos dado un avance. De verdad, es cierto. Y este avance podemos calibrarlo y podemos tenerlo en cuenta en la práctica totalidad de los países miembros del CLAD, incluso del mundo. Pero en todo caso, aunque se ha incrementado la evaluación, porque al final cada uno de nosotros desde casa ha tenido que presentar unos resultados y que a lo mejor en las oficinas esto era mucho más difuso, pero en todo caso yo creo que en el futuro los resultados tienen que compensarse también con la presencia física. No me da mucho miedo cuando hablan de que las oficinas públicas van a desaparecer. La verdad es que no lo creo. Lo que sí desearíamos todos es que desaparecieran las colas, los procedimientos tediosos y los meses o años incluso para resolver determinados trámites, como veremos más adelante. Otra idea que tomo aquí en este caso de dos, y uno de ellos miembro del Consejo Científico del CLAD, Óscar Oslak, dice: los servicios gubernamentales pasarán a basarse en plataformas. Estamos hablando del futuro. El Gobierno se definirá como una plataforma para la producción y entrega de una amplia variedad de actividades y servicios. Fíjense, incluso ustedes lo han podido ver en los países más avanzados, que muchos trámites están ya en una plataforma y se pueden solucionar. Y de hecho, no es ningún secreto que los organismos y agencias encargados de las finanzas públicas y especialmente de los tributos, hace mucho tiempo hace años, que resuelven las cuestiones de forma virtual. No solo en países más avanzados, sino incluso en países menos desarrollados. Por tanto, esta es la tendencia. La tendencia es a que una gran plataforma o varias plataformas se puedan obtener todos los trámites. Ahora, esto nos coloca también en otro tipo de problemas. Nos coloca en la brecha digital, nos coloca en personas que por su edad no tienen la habilidad suficiente, nos coloca en territorios donde no hay la cobertura suficiente, nos coloca en que no hay inversión suficiente o no hay capital suficiente en determinadas familias como para tener estos medios para resolver los problemas. Por tanto, estos otros problemas tendrán que ser también resueltos por las administraciones públicas. Trámites. Las administraciones tienen que tener trámites. A mí a veces me gusta provocar diciendo que el mejor trámite es el que no existe. Y es verdad. Pero algunas veces o muchas veces hay que tener trámites y hay que tener también plazos para hacer las cosas. Pero el planteamiento tiene que ir hacia la eliminación de aquellos trámites que no son necesarios o que no son absolutamente necesarios. Y estoy seguro que cuando ponemos a los especialistas a estudiar determinadas materias y con el planteamiento de disminución logramos avances importantes. Incluso cuando ustedes comparan unos países con otros, los procedimientos más tediosos en un país son resueltos en otros de forma prácticamente automática o incluso con el concurso de instituciones de carácter privado, que hacen toda la tramitación y se la envían a usted sin ningún tipo de cola, plazo o incluso le emiten ya directamente, como ocurre en muchos países con el tema del carné de conducir de los automóviles. Se pueden lograr en muchos casos. Lo que hace falta es que por parte de las autoridades el planteamiento sea siempre innovador, de empujar para resolver las cosas, no como cuando yo ingresé en la administración pública se me ocurrió un día proponerle una cosa a mi jefe y me dijo que no. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque es que esto no se ha hecho nunca. Bueno, el planteamiento de que no se ha hecho nunca es precisamente lo que desde una perspectiva innovadora deberíamos empujar. Si no se ha hecho nunca, a ver por qué. A lo mejor lo podemos hacer. Y a lo mejor resulta que nuestros resultados son mejores. Muy recientemente, hace un año aproximadamente, en Portugal, se ha puesto de relieve un sistema que ellos le llaman o direito ao desafío, la posibilidad
de que los organismos públicos que así lo deseen puedan modificar sus trámites de forma temporal con autorización del Consejo de Ministros, presidente de la República en este caso, para que esos trámites que tenían que resolver fuesen mucho más rápidos y mucho más fáciles. Porque si se metían en la modificación del procedimiento legal, pues ya eran varios años hasta que aquello se podía lograr. Y han obtenido resultados muy positivos. Planteamientos como estos que han hecho los portugueses y en otros casos, en otros países, son los que realmente reflejan un ánimo innovador y son los que realmente reflejan que la administración puede cambiar y puede cambiar a bien. El gobierno futuro, desde luego no soy un profeta, pero en todo caso sí que merece la pena adelantar, de acuerdo con la mayoría de los autores, planteamientos de qué va a ocurrir. Uno, estará más orientado al ciudadano. Fíjense que hace unos años el planteamiento era la defensa de los intereses públicos y bueno, los ciudadanos era una cosa más relativa. La defensa de los intereses del organismo, de la institución, del ministerio, del Estado. El planteamiento tiene que ir más orientado hacia el ciudadano. Al final se trabaja para los ciudadanos. Más basado en redes, esto es obvio. Incluso en la política, como todos ustedes saben, ¿no? Pero es que en las administraciones públicas también hay que difundir los procedimientos, las formas de actuar, los plazos, las convocatorias, las becas, los cursos. Las redes están aquí, vinieron para quedarse y a veces se quedan demasiado, ¿no? Porque están tan presentes que no nos dejan hacer otra cosa. Se incrementará la participación voluntaria de los ciudadanos en la gestión. Esto también va a ser una realidad, precisamente urdido o auspiciado por estas redes o auspiciado por la facilidad en la que yo puedo contribuir a hacer una cosa de una forma u otra. Porque claro, cuando teníamos que hacer una asamblea como esta, esto era más complicado, la teníamos que convocar y solamente dentro de un mes volvíamos a hacer la segunda sesión, pero ahora resulta que esto lo podemos hacer prácticamente todos los días, por medio de las redes. Y la gente puede expresar su propia opinión y se pueden sacar ideas, se lo aseguro. Y ustedes seguramente tienen ejemplos en concreto, no quizás en todos los casos, ¿no? Pero en muchos casos sí que se pueden sacar ideas, soluciones, incluso en relación con los diversos temas. Y entramos ya en otro de los elementos que es la inteligencia artificial. Es una herramienta tecnológica avanzada que puede cambiar, que cambia la naturaleza de la discrecionalidad dentro de la burocracia y probablemente cambiará la propia estructura burocrática. La inteligencia artificial, como la digitalización de los expedientes, impide que metamos la mano si está bien hecha. Y cuando impide que metamos la mano significa que no se puede favorecer a nadie que no tenga derecho a. Y por tanto hacemos una administración más honesta y, como veremos más tarde, puede ser incluso más rápida y más eficaz. ¿Esto es política ficción? Pues probablemente no. Para procedimientos simples esto ya está en funcionamiento en algunos países y estará en funcionamiento para procedimientos complejos en el futuro. Y por tanto, eso significa que va a cambiar también el tipo de trabajo del funcionario superior y del funcionario medio y, si me apuran, del funcionario más subordinado. Porque va a tener que controlar otro tipo de materias, no tanto el funcionamiento concreto de cada una de los procedimientos que le toque administrar. Y va a cambiar también la estructura burocrática, porque la estructura burocrática, que ahora está quizás demasiado rígida en más o menos 3 niveles, nivel alto, nivel medio y nivel inferior, pues probablemente tendrá que ver con la especialización más allá de la posibilidad de determinadas personas que estén a un mayor nivel que otras. La propia estructura burocrática a lo mejor tiene que modificarse. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, muchos de los trámites son necesarias la intervención de unidades administrativas de diversos
departamentos o ministerios. Y esto se va a ver muy claro con la inteligencia artificial. Y a lo mejor esa propia estructura burocrática tiene que estar unida, no tiene que estar separada. Cuando se inventaron estas ventanillas únicas hace ya unos cuantos años, el problema central al final seguía siendo el mismo, porque reuníamos en una misma sala a representantes de 4, 5, 7, hasta 8 administraciones distintas. Y cada uno de ellos luchaba ardorosamente por el mantenimiento de sus propias competencias. ¿No? Con la inteligencia artificial tendrá que venir definida cuál es la competencia de cada uno y en qué condiciones decide una cosa u otra. Y en el momento en que esté plasmado en una aplicación, esto será automático. Por tanto, a lo mejor también tenemos que reducir, ampliar o modificar la estructura burocrática de forma importante. El trabajo rutinario probablemente se automatizará, y el repetitivo, ¿no? Por ejemplo, en la gestión de recursos humanos. Desde que se informatizaron es mucho más fácil que antes, pero en todo caso, hacia el futuro, el planteamiento será mucho más rápido y mucho más automático. ¿Cuál es el anuncio positivo? Que los funcionarios probablemente podrán dedicarse a tareas de mayor calificación. Todos. Bueno, habrá que reciclar a la gente. Luego hablaremos un poquito de empleo. Estamos hablando un poquito de futuro. Puede haber problemas con el empleo, pero también podemos modificar las cuestiones de manera que no haya problemas de índole social. Se producirá una reasignación de recursos humanos, recursos financieros y recursos estructurales. Recursos humanos porque es posible. Algunos hablan de que puede sobrar hasta el 70% del empleo público. Yo no sería tan drástico, porque y muchos de ustedes lo conocen, si estudian sobre todo la segunda y la tercera revolución industrial, pues también se dijo lo mismo. Y sin embargo el empleo es mayor. Yo creo que se encontrarán otros empleos. O incluso lo que se plantea desde el punto de vista de la política social es que se trabaje menos, ¿no? En lugar de 8 horas, pues no sé si 4 o las que sean. Es decir, soluciones hay desde todos los puntos de vista y probablemente también a lo mejor las decisiones relativas a los procesos administrativos deberán tener mayor calidad, con lo cual a lo mejor hay que utilizar los recursos humanos precisamente para que esto se haga con mayor satisfacción de los usuarios, de los ciudadanos, ¿no? Habrá que destinar recursos financieros mucho más importantes desde el punto de vista tecnológico y estructurales, a lo mejor dependiendo también del planteamiento relacionado con el teletrabajo, depende de cuál sea su éxito, su control, su evaluación, sus resultados. A lo mejor no tenemos que gastar tanto en grandes edificios que son del Ministerio A o de la Agencia Z, sino que lo podemos distribuir de otra manera. Y probablemente se modifique la manera en que la gente interactúe o trabaje, lo cual replanteará también la prestación de los servicios. La pandemia ha supuesto una revolución absoluta de lo que teníamos que hacer antes y lo que hacemos ahora. Pero probablemente esto puede continuar, sobre todo empujado, no tanto ya por la pandemia, que ojalá termine pronto, sino por la revolución tecnológica que tenemos encima. Afortunadamente para todos, porque yo creo que al final esa velocidad del cambio tecnológico será positiva. No es un cambio progresivo, no es un cambio tranquilo, sino que es un cambio acelerado. Esta es la verdad.
y es tan acelerado que con mucha frecuencia no nos da tiempo a seguir esa velocidad. ¿Qué tienen que hacer las instituciones? Y esto sí que es nuevo. Cumplir o prever la direccionalidad de estos cambios y adquirir herramientas de gestión para adoptar a tiempo las políticas públicas. Si alguna consecuencia deberíamos sacar de la pandemia en las administraciones públicas, es exactamente esta. Hasta ahora nunca nos habíamos planteado que pudiera haber una pandemia, pero a que en el futuro cualquiera de las organizaciones se planteará que pueda haber una pandemia de esta u otras características. ¿Eso qué significa? Que muy probablemente, como señalamos, por ejemplo, en la Carta de Innovación, tenemos que dedicar incluso unidades administrativas a pensar en estas cosas, e incluso en las unidades más de trámite o de gestión, dedicar un tiempo, cada cierto tiempo, cada semana o meses, a pensar en la mejor solución ante circunstancias distintas, de manera tal que vayamos transformando de una administración reactiva, que es lo que hemos hecho siempre, hay un problema, vamos a arreglarlo, a una administración que ya tiene incluso protocolizado las posibilidades de tener circunstancias distintas, que no son tanto problemas, sino circunstancias distintas en las que vamos a tener que trabajar de otra forma. Y estoy seguro, además, que si ponemos a los funcionarios a pensar en esto y a plantear problemas y a plantear posibilidades, sacamos con frecuencia soluciones. Más allá de que de vez en cuando nos ayude alguien, un think tank o una empresa consultora, que bueno, puede tener su interés, pero también los funcionarios tienen ideas y son capaces de expresarlas y proponer soluciones. Y entonces decimos en la carta, ¿qué es la innovación pública? Y la definimos, ¿no? Es un proceso de asimilación y explotación de una novedad. La innovación pública no es pintar estas paredes que son de un color determinado en un verde fosforescente, ¿no? Como hacen en algunas oficinas, lo cual tampoco está mal, porque puede ser que sea razonablemente más cálido, pero eso no es la innovación. La innovación es otra cosa, es hacer las cosas de una forma distinta y hacerlas con mejores resultados, que aporten soluciones inéditas. No es hacer lo mismo de siempre, sino otras soluciones, que resulta que cuyos resultados son mejores que lo que teníamos antes. Que permita responder a las necesidades ciudadanas. Si los ciudadanos se quejan de que tardan mucho tiempo en obtener no sé qué documentación por parte de la administración pública, uno puede pensar dos cosas. Primer pensamiento, ¿es necesario ese documento? Todo el mundo dice, hombre, sí, claro, ese es el documento que hemos pedido siempre. Pero ¿han pensado ustedes que en la inmensa mayoría de los casos los documentos que les pedimos son documentos de la administración pública? ¿Y por qué no se lo da a usted en lugar de pedírselo? No, es que las bases de datos no están conectadas, pero ¿eso es un problema del ciudadano o es un problema de la administración pública? No, es que esto es del ámbito local y nosotros somos… Póngase de acuerdo con el ámbito local. Pero no le pida al ciudadano que vaya a 500 kilómetros a por una certificación y luego se la entregue usted. La tecnología permite muchas soluciones. Lo que hace falta también es una voluntad política y administrativa de llevar a cabo estas soluciones, que sí que son posibles muchas veces. ¿Podemos arreglarlo todo? No. Pero sí que podemos hacer la vida más fácil a los ciudadanos. Porque en definitiva estamos aquí para responder a las preguntas y a las soluciones y a los problemas que los ciudadanos nos ponen. ¿Cuál es la finalidad, en definitiva, de una administración inteligente e innovadora? Pues crear valor público, esa es su finalidad. Para eso existe. ¿Y qué es crear valor público? Pues, por ejemplo, crear nuevos servicios o mejorar los existentes
o crear o eliminar o modificar nuevos procesos administrativos, procesos internos, y generar una mayor confianza social. Todo eso es crear valor público. Además de lo que hemos aprendido desde siempre, que sean más baratos, que sean más rápidos, pero estos son los sistemas innovadores que nos permiten de alguna manera que nuestros ciudadanos puedan, o por lo menos trabajar nosotros para que nuestros ciudadanos estén más contentos, más satisfechos de sus administraciones públicas. Y por eso, en la Carta de Innovación, nosotros hablamos de los 5 pilares de la innovación inteligente, que son, 1, tener una visión estratégica, no solo una visión leguleya, como decimos nosotros, o legalista, que también tiene que haber leyes y normas en la administración, pero que ha sido la única visión. No, tenemos que tener una visión más estratégica, es decir, lo que ocurre ahora y lo que puede ocurrir mañana, lo que puede ocurrir dentro de 6 meses, lo que ocurrirá dentro de 4 años. ¿Significa que tengamos que acertar? No, pero significa, lo que hablábamos antes, una visión estratégica de prospectiva de las posibilidades que pueden ser en el futuro. Volveremos sobre esta idea. Segunda, gestión del conocimiento. Nos quejamos casi diariamente de que cada vez que vamos a consultar una página, alguien nos recoge los datos correspondientes y vete tú a saber qué utilización hacen de ello. Bueno, la Administración es la que más datos tiene. Utilicemos adecuadamente estos datos, no contra la voluntad de los ciudadanos, por supuesto, pero sí que los utilicemos. Y los podemos utilizar para facilitarles la vida a los ciudadanos, no para controlarlos, como sabéis, en algunos países lo hacen. La inteligencia colectiva, es decir, tener en cuenta que la inteligencia no es solo de la Administración o de la gran empresa privada que está todo el día innovando y que nos vende determinados productos, sino que también pertenece a los ciudadanos y a las pequeñas empresas y a los funcionarios, incluso los más subordinados dentro de la organización. Y, por tanto, debemos utilizar lo que aquí llamamos la inteligencia artificial, que viene, que está y que se va a desarrollar exponencialmente. Eso es la administración inteligente o innovadora, y es una administración que contribuye a crear un modelo democrático, inclusivo, abierto, transparente, en definitiva. Estos son los 5 pilares de la innovación inteligente que proponemos en la Carta y que creemos que puede ser interesante también que reflexionen ustedes. Por ejemplo, la digitalización de los expedientes. Fíjense la idea que aquí plasmamos, que no es otra que impide la discrecionalidad de los empleados públicos, porque está usted introduciendo una serie de variables de carácter automático que no se pueden enmendar informalmente, solo se pueden subsanar de forma oficial. Hablaba la secretaria de Estado de corrupción, de ética. Esto también es lucha contra la corrupción y es impedir un funcionamiento antiético de las administraciones públicas, porque hemos automatizado el procedimiento. Alguien puede decir, es que lo hemos deshumanizado. No, porque lo revisamos y tenemos que tener en cuenta las circunstancias, incluso personales, en determinados momentos, pero siempre de forma transparente y honesta. Elementos que incentivan la innovación. El incremento de la profesionalización, es decir, que nuestros funcionarios sean seleccionados por mérito y capacidad, que nuestros funcionarios estén capacitados, que nuestros funcionarios cumplan honestamente sus funciones, que tengan planteamientos éticos, que se luche contra la corrupción. Esos son elementos que incentivan la innovación. Un segundo elemento importante es un diálogo constante entre políticos y profesionales de la función pública. No se trata de que el político llegue y ordene y los funcionarios obedezcan. Decía Max Weber, de cuyo fallecimiento
Se han cumplido ahora 100 años y que atestiguará nuestra profesora, que luego, como decimos en España, pondrá a parir mi conferencia, es decir, que la criticará fuertemente. Pues decía Max Weber que los funcionarios profesionales saben infinitamente más que su ministro de la política pública correspondiente. Y es natural, porque muchos de estos funcionarios profesionales llevan 25 años en el departamento correspondiente. Pero esto es importante que lo sepa el político, porque lo que el político tiene que hacer es beneficiarse de esos conocimientos que tienen los funcionarios que llevan allí 25 años. Y a partir de ahí tomar la solución más adecuada, tomar la decisión que corresponda. No confundir jerarquía con sabiduría. El ministro es el que manda, pero no necesariamente tiene que saber de la política pública correspondiente. Transcurrido el tiempo, como los ministros son todos muy listos, pues sí que lo aprende, pero al principio sobre todo, y siempre tiene que saber, ya lo decía Baltasar Gracián hace 300 años, ¿no? Dice, los hombres sabios tienen que reunirse y gozar del consejo de aquellas personas que saben sobre las materias. Bueno, el intercambio de ideas entre los diversos sectores administrativos, no solo el Estado federal sabe, sino también los estados, también los municipios o municipalidades, como se llaman en cualquiera de los lugares, y por tanto hay que hablar, hay que conversar, hay que congeniar con ellos, ¿no? La definición de espacios de trabajo, lo decíamos antes, y de tiempo para la innovación, para el pensamiento estratégico. Dice, no, es que está pensando, ¿no? Está durmiendo la siesta. No. Reunimos a las personas y pensamos sobre la mejor solución de una determinada cuestión, sobre lo que vamos a hacer después del verano, sobre las nuevas aplicaciones que deberíamos construir. Tenemos que tener también quizás arquitecturas organizativas variables. No tienen por qué ser iguales en todos los departamentos y ministerios. Pueden ser distintas. Establecimientos de incentivos a los empleados. Esto es importante. Incentivos, muchas veces se señala, hombre, es que en las administraciones no se le puede dar primas a los funcionarios. Depende. Depende si son públicas, transparentes y si están controladas por el poder político. Es que no se le pueden dar honores, medallas, premios. O sea, en la sociedad sí se puede hacer, no se puede hacer en el ámbito público. Pues depende si usted lo esconde, si usted lo da en función de intereses de carácter personal, cortesano o de cualquier otro tipo, es distinto. Y obviamente con unos límites que no pueden ser los mismos que pueda tener Amazon Prime o otros. Disrupción. Este es uno de los elementos que más me gusta a mí en particular, y acabo de hacer un libro sobre esta materia que se llama El burócrata disruptivo, más que nada por provocar. ¿Y qué significa? Pues cambiar en otra dirección distinta, irnos hacia otro lado, lo que se llama una nueva normalidad. Fíjense que hace unos meses hablábamos mucho de esta nueva normalidad. Ahora ya lo que queremos es que vuelva a la normalidad antigua, porque se ha introducido aquí un elemento que es lo que se llama la fatiga pandémica. Estamos hartos ya de llevar mascarilla. Fíjense que, por ejemplo, en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en el momento en que han dicho que esto estaba bajando, se han montado unas fiestas de Padre y Monseñor mío que esperemos que no den como resultado una nueva ola. Pero en todo caso la gente está cansada y es normal. Habrá que aguantar, en todo caso, pero sí que está cansada y por tanto lo que queremos es volver a la normalidad, pero probablemente esa normalidad que vuelva tendrá unos datos un poquito distintos de lo que era nuestra vida hace solamente 2 años.
tenemos que solucionar problemas en una sociedad que será distinta, en una sociedad que va a ser diferente. Vamos a trabajar quizás de una forma distinta, como decíamos antes, con el teletrabajo y con otro tipo de cuestiones. Y lo que hay que hacer es también idear formas diferentes de hacer las cosas. Todo esto es innovación, todo esto es disrupción. Y también asincronía. A mí me gusta mucho hablar de esta cuestión. Y tiene que ver con resolver los temas en cualquier momento. Dice, ¿eso tiene que ver que el funcionario a las 4 de la madrugada tiene que resolver el trámite? No. Pero sí tiene que ver en el sentido de que si hemos digitalizado y automatizado los procedimientos, pues que estos se puedan resolver a las 4 de la madrugada. Vamos a ver, si yo me quiero ir ahora mismo desde aquí a Lima y estoy en esta conferencia y luego me voy a cenar con los amigos y luego llego a mi casa a la 1 de la mañana, ¿verdad que me puedo sacar un pasaje de aquí a Lima y pagarlo con mi tarjeta de crédito? A ver por qué razón no pudiera hacer yo un trámite administrativo también. Y probablemente alguno de la declaración de impuestos lo hago. Este es el camino. Por eso hablamos de disrupción, nuevas ideas. Hablamos de asincronía, hacerlo que forma que la administración está presente siempre. No significa eso que voy a tener un funcionario a las 4 de la madrugada, pero sí que en la medida en que voy digitalizando procedimientos, estos tengan una respuesta que tenga que ver con los robots, con los algoritmos, que se pueda prestar el servicio en cualquier momento u horario. ¿Todo al mismo tiempo? No, pero el camino va por ahí. Una administración innovadora, como he dicho antes y les recuerdo, funcionarios profesionales, TIC, ciudadanos, planifica y ejecuta, se apropia de la creatividad, practica la gobernanza. No se olvide, por eso lo repito. La administración del futuro debe ser ¿cómo? 1, más innovadora, que permita crear, que permita experimentar. ¿Qué es la administración experimentar? Fíjese. Bueno, también la administración tiene derecho a equivocarse, pensemos en las grandes empresas. Las grandes empresas o los grandes negocios han sido a la primera. No, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Han ido experimentando. Nosotros también debemos experimentar, por supuesto. Estamos jugando con recursos públicos y con la suficiente moderación, obviamente. Pero también no tenemos por qué hacerlo en todas las unidades al mismo tiempo. Recuerden este planteamiento que les decía de Portugal. A lo mejor lo pueden hacer determinadas unidades y luego las demás imitar un procedimiento que ha tenido éxito a un nivel determinado. Premiar lo nuevo. Esto es importante, que la Secretaría de Estado premie aquellos procedimientos, aquellas utilidades, aquellas formas de organizarse que son realmente interesantes y que consiguen prestar un mejor servicio. Inventar, en definitiva. También se puede inventar en la administración pública. Lo que hace falta es que quienes tienen el poder de darnos los recursos o incluso de impedir que esto se lleve a cabo, se planteen las cosas también desde un punto de vista novedoso y positivo. Habrá una administración, en definitiva, más tecnologizada, aún más tecnologizada. Tendremos que abrirnos a la cuarta revolución industrial con empresas y con ciudadanos. Debe ser mucho más, estoy terminando, más asincrónica. Aprovechemos el teletrabajo y prestemos servicios permanentes siempre que se pueda, porque en la medida en que lo hemos automatizado, se puede resolver el procedimiento o el asunto adecuadamente. Y también más disruptiva, hacer cosas diferentes, iniciar caminos no explorados, experimentar
como os he dicho con anterioridad. En definitiva, más preparada para prestar los servicios públicos de forma eficiente y eficaz. Y muchas gracias por su atención. Agradecemos, por supuesto, todo lo que nos ha comentado el doctor Francisco. La verdad es que son elementos sumamente importantes y para eso vamos a tener los excelentes comentarios de la doctora Isabel Evangelina García Calderón. Ella es, por supuesto, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación. Tiene una especialidad académica en producción de televisión educativa y cultural del Instituto Nacional de Audiovisual en París, Francia. Es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular C de tiempo completo en el Centro de Estudios de Comunicación de la misma facultad. Mantiene el máximo grado de estudios en el programa de primas en el desempeño del personal académico y ha abierto nuevas líneas de investigación, tales como género y medios de comunicación, publicidad y cultura política. Dentro de las publicaciones que ella ha tenido, se encuentra su libro sobre revistas femeninas, La mujer como objeto de consumo, constituye el primer estudio realizado en México al respecto. Y algo muy importante dentro de la gran trayectoria de la doctora, recibió la mención honorífica en su tesis de licenciatura, maestría y doctorado y por supuesto obtuvo la medalla Gabino Barreda al desempeño académico dentro de sus estudios de maestría. Pues la doctora García Calderón, sin más preámbulos, le cedo la palabra, doctora, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a quienes nos acompañan en este auditorio y también a quienes nos siguen en el webinario. Saludo a la doctora Sofía Salgado Remigio, que nos acompaña en esta mesa, y quiero empezar por felicitar al doctor Francisco Javier Velázquez López por su ponencia, que nos deja muchas reflexiones. Nos lleva a reflexionar sobre temas de gran actualidad y nos coloca de cara a los desafíos que enfrentará el ejercicio de la administración pública en los próximos años. A partir de la Carta de Innovación en la Gestión Pública del CLAD, el doctor Velázquez nos plantea los 5 ejes para innovar en la administración pública y nos los ha delineado el día de hoy: la transformación digital, las modificaciones legales, los problemas éticos, la profesionalización de la administración y el empleo en las administraciones públicas. Todos estos ejes están directamente vinculados con los cambios enfrentados en las sociedades contemporáneas y la necesidad que tenemos de adecuarnos a los nuevos tiempos, lo cual, como ya lo dijo nuestro ponente, nos lleva a la exigencia de innovar en las administraciones. Y yo le agregaría que también el compromiso de generar una nueva cultura de la administración pública y la perspectiva de género. En los últimos años, las sociedades han experimentado modificaciones en su actuar, derivados de ciudadanos más organizados y participantes. Esta es una nueva realidad. La preocupación también por sociedades más inclusivas, los problemas éticos y la transparencia que acompaña a la función pública. Todo ello ha estado llevando a una mayor profesionalización en la administración. Aunado a esto, el panorama que nos plantea hoy el doctor Velázquez López se inserta en el desarrollo de las tecnologías y el crecimiento de procedimientos digitales y la robotización. Todos estos aspectos se venían gestando de alguna forma a lo largo de los últimos años, pero justamente en este último año, en el entorno de la pandemia del COVID-19, que impactó en diversas esferas de la sociedad, tanto en el ámbito económico, en la vida social y en los cambios en el entorno cotidiano derivados del confinamiento. Estos cambios tienen que ver con las modificaciones en la movilidad en las ciudades, la profundización del sedentarismo
el incremento de los tiempos que las personas pasan frente a las pantallas, lo cual involucra procesos que competen a los gobiernos y a la administración pública. Escuchando al doctor Velázquez cuando nos habla del teletrabajo o el trabajo que se desarrolla en la casa, aquí a mí nunca me gustó el término cuando se empezó a hablar del home office, muy anglosajón, está más cercano al teletrabajo o al trabajo que se ha llevado a la casa, cuando este era un espacio pues ampliamente distinto, el espacio del trabajo y el orden doméstico. Y me remite a pensar en Henri Lefebvre, cuando decía que la vida cotidiana es el lugar donde se formulan los problemas de la producción y, en un sentido amplio, la forma en que es producida la existencia social de los seres humanos. De manera evidente, este 2020 nos colocó en una vida social que estaba estructurada muy claramente en tiempos de trabajo fuera de casa, en tiempos de descanso, de esparcimiento en los hogares o de un trabajo doméstico de naturaleza distinta. Y se vio alterada esa vida cotidiana, al grado en que se han difuminado espacios públicos y privados. El ámbito laboral, el ámbito escolar se ha modificado. El 2020 nos lleva a pensar, en un inicio nos llevó a pensar que era algo pasajero, con poca duración, y resulta que esto se estableció en una nueva vida cotidiana que llevó al distanciamiento social, a las medidas de higiene, al uso del gel, a los cubrebocas con los que nos vemos hoy todos los días o donde nos vemos menos, porque a veces no nos llegamos a identificar totalmente cubiertos por un cubrebocas. Y también a cambiar estas actividades que desde el hogar y de quienes salían a continuar sus actividades económicas ante la imposibilidad de detener su trabajo y quedarse sin ingresos. Dos situaciones que en el caso de América Latina nos evidencian todavía más las desigualdades sociales. Cabe destacar el incremento del teletrabajo o el trabajo en casa y cómo implica el cumplimiento de tareas administrativas, trámites y acceso a la información de manera distante. En ese sentido, el confinamiento se tradujo en la adopción de nuevos hábitos que generaron nuevas formas de organización, lo cual significa que la administración pública tendrá que contar con capacitaciones para utilizar las tecnologías de información y de comunicación de manera continua. En este entorno, el papel de los centros de estudio adquiere una gran importancia. Tiene una gran tarea por delante las universidades en la formación de los futuros componentes de la administración pública. La pandemia aceleró procesos que ya venían dándose y nos deja de cara a un futuro presente y ya cercano, como ya citaba el doctor Velázquez a Rao Oslak. Los servicios gubernamentales pasarán a basarse en plataformas. Y esto rompe con la idea que tenemos de los empleados de ventanilla, y estaríamos pensando en ventanillas virtuales. Y todo esto tiene nuevas aristas. Podría traducirse también, como lo señalaba nuestro invitado, en ciudadanos más involucrados en la gestión, más participantes a través de actividades asincrónicas y a la vez más demandantes en respuestas prontas y soluciones oportunas. Esto último que nos señalaba sobre la ruptura de los tiempos, de los horarios, tiene mucho que ver con eso, una administración que esté disponible y mucho más cercana a los intereses de los ciudadanos cuando los requieran y los necesiten. Evidentemente, este trabajo a distancia que de alguna forma se está instaurando y que no nos va a dejar cuando entremos a una nueva realidad, que ya no va a ser una nueva normalidad, no vamos a regresar nunca al mundo como lo habíamos visto antes de la pandemia, pues mucho de esto se va a resolver en circuitos de atención a través de tecnologías. La velocidad del cambio tecnológico exige a las instituciones y a los funcionarios prepararse en este aspecto para adquirir las herramientas necesarias, para adaptar a tiempo las políticas públicas. Los algoritmos, nos decía el doctor Velázquez, nos pueden facilitar la vida y yo creo que también nos la pueden complicar si no lo sabemos manejar adecuadamente. Tal vez el mayor reto acelerado por la pandemia es que nos ha puesto frente a estas tecnologías como un elemento que va a ser constitutivo ya
de los procedimientos futuros. No solo implica la capacitación tecnológica, a lo mejor podemos rápidamente dominar una tecnología e irnos adaptando muy rápido también, porque la tecnología, si algo nos ha mostrado, son los sucesivos cambios que trae aparejados. Tenemos que pensar en una mayor profesionalización y en la creatividad para innovar conjuntamente con distintos sectores sociales, con ejercicios de transparencia, de rendición de cuentas y con un escrupuloso manejo de los datos, considerando que estos datos van a transitar por procesos asincrónicos y que vamos a tener ahí datos sensibles de la ciudadanía. Cuando se habla de la digitalización de los expedientes, se debe pensar muchísimo y con sumo cuidado en estos datos sensibles de las personas. También va a llevar a la definición de espacios nuevos de trabajo y de tiempos distintos para el pensamiento estratégico y la innovación. Como podemos observar, los retos son múltiples y variados. Van a precisar de administradoras y de administradores públicos que sepan conjugar nuevos saberes en nuestras sociedades latinoamericanas y generar una nueva cultura de la administración pública, que supere esta idea negativa existente en el imaginario colectivo de que la administración es tramitología y que la tramitología significa perderse en las redes de la burocracia, también siempre pensada en un sentido peyorativo, cuando se habla de burócratas, de burocracia. Y tendríamos que recuperar el sentido del concepto de burocracia como la manera de resolver los asuntos públicos, los asuntos de los ciudadanos, que hagan funcionar la administración de un Estado que tendrá que ser más incluyente, más transparente, más cercano a la ciudadanía y mucho más moderno e innovador, como nos decía el doctor Velázquez. Muchas gracias. Agradecemos sus comentarios, doctora Carola García Calderón. Y antes de finalizar, la verdad es que quiero hacer quiero comentarles que están con nosotros también presentes el maestro Fernando Martínez García, que es el encargado de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, y también se encuentra con nosotros el maestro Federico Hushim Gamboa, que es nuestro coordinador general de los órganos internos de control, para quien por favor les pido un gran aplauso. Les agradezco muchísimo. Se encuentra también con nosotros el doctor Arturo Magallón, que es del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, igual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. El doctor Stephen Morris, que también es del Instituto de Investigaciones Sociales, igual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues muchísimas gracias, doctor, le agradezco muchísimo su presencia. Y antes de terminar, la verdad es que yo estoy muy emocionada con esta conferencia, doctor, que usted ha brindado para México y para todos los países de Latinoamérica y de Iberoamérica, y por supuesto todos los comentarios que la doctora García Calderón ha manifestado aquí. No quiero dejar de terminar este webinar, esta conferencia excepcional, sin decir que la Secretaría de la Función Pública ha lanzado y tiene 5 ejes de trabajo fundamentales y que la verdad van de acuerdo con todo esto que se ha nombrado, y me parece fundamental que se diga y que se manifieste. Uno es la ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad. El segundo es la democratización de las tecnologías. El tercero, la protección a los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción. El cuarto, el relanzamiento del servicio profesional de carrera. Y el quinto, la austeridad republicana, fiscalización y evaluación de la gestión pública. La verdad es que de cada una de estas cosas saben todos en México, y por supuesto compartirles con las personas que nos están escuchando, pues que cada una de estas actividades se han realizado muchísimas acciones ya en estos momentos y que justo van en relación con lo que el doctor muy atinadamente nos ha venido a platicar. Así es que pues sin más preámbulos, yo les pido que les demos un gran aplauso, por supuesto, a nuestro panelista y a nuestra comentarista. Muchas gracias.
Les agradecemos muchísimo a todos las personas que se encuentran con nosotros de manera virtual y a todos de manera presencial. Muy buenas tardes a todos, que espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buenas tardes.